Sabemos bien que la única certeza en la vida es que nos vamos a morir, pero bueno, nunca deja de doler, nunca deja de sorprendernos, y sobre todo cuando se trata de una figura tan importante para la sociedad y para la cultura argentina como el Indio Solari. Y muchas veces es difícil desde dónde se habla del Indio Solari, o quién habla por él, qué vuelta le damos. Bueno, y desde el viernes que estamos intentando ponerle palabras, ponerle caras, y ahí es la elección de cada uno hacia qué lado quiere llevar la entrevista o qué vuelta darle. Y a mí me parece súper interesante poder hablar con Vera Land, escritora, periodista, poeta, relacionada a la revista Cerdos y Peces su, desde su juventud, ¿no? Desde aquellos primeros años en el oficio. Y fan de Los Redonditos. Yo estaba mirando su Instagram, a un posteo que subió hace un día, y ahí la vemos a Vera con 18 años, con una camisa blanca y un chaleco desabotonado. Y cuenta Vera en su Instagram, dice: tengo 18 años, es el invierno de 1984, estoy lista para ir a Stud a ver a Los Redondos, mi banda favorita. Abel, mi padre, me pide que me siente unos momentos para hacerme unas fotos. Obviamente estamos hablando de una época, porque ahora cualquiera saca el celular y saca una foto, ¿no? En esa época había que pensar en la luz, había que pensar en si la cámara tenía rollo, en si esa foto iba a finalmente existir. Entonces dice Vera: me gusta la idea. En realidad, Andrea dice: me gusta la idea. A él le gusta mi estilo y quiere registrarlo. Después me pongo un sobre todo y me voy al show. Dice: hoy es una noche triste, les dejo este recuerdo. Y me parece que eso es lo interesante, ¿no? Una mujer que conoce a Los Redonditos desde que Los Redonditos son Los Redonditos, más o menos, ¿no? O al menos con una relación que pocos pudieron tener, de chusmear qué pasaba atrás de todo ese misterio. Y por suerte, y acá se me confunden, ¿viste? No sé si es Vera Land, si es Andrea Álvarez Mujica. Yo le voy a decir Andrea, pero imagino que rápidamente aparecerá Vera. Y bueno, me parece muy importante poder hacer esta entrevista. Así que ya me voy al teléfono para saludarla, Andrea Álvarez Mujica, que cuando la leemos puede ser Vera Land. Hola Andrea, ¿cómo estás? José te saluda por aquí en Radio Urbana. ¿Cómo estás, querido José? Linda introducción que hiciste. Bueno, por favor, para mí de verdad es un gusto entrevistarte. Yo te he leído tantas veces. Tengo las cerdos, tengo los compilados. Lo último que leí de vos es el libro de Estelares, que me encantó. Además, Estelares es una banda que consumimos todo el tiempo. Manuel Moretti ha estado en el programa. Entonces, como que es un combo de muchas cosas que me convocan y que me ponen muy contento en poder compartirlo con los oyentes que nos están viendo por YouTube y también nos están escuchando a través del dial. Andrea, gracias por tu tiempo. Sabemos que te han llamado de muchos lugares. Sabemos que estuviste en la despedida del Indio, así que bueno, queremos aprovechar toda esa experiencia tuya, todo ese contacto, todo ese bagaje, para en pocos minutos poder lograr una historia. Andrea, ahí leíamos este posteo que hiciste en tu Instagram, donde sos, bueno, una niña de 18 años que iba a ver a estos salvajes. ¿Cómo fue esa primera relación tuya con la música de Los Redonditos, que después obviamente se fue profundizando? Bueno, fue un poco casual, o sea, nosotras éramos muy curiosas con una amiga mía, Perla, Ujú. que andábamos por toda la ciudad dando vueltas y yendo a escuchar música, básicamente, y yendo a muestras de fotográficas, de arte, instalaciones. Bueno, éramos así como que estábamos eh, en búsquedas artísticas, estéticas, intelectuales. Leíamos mucho, conversábamos mucho. Y una noche estábamos caminando por San Telmo Ujú. y vimos un bar que había que bajar una escalerita, era como no era tanto como era como un semisótano, ¿viste? No era tan sótano así, Tan profundo. sino como que el local estaba un poco más abajo. Ujú. Supongo que era el depósito. eh, Nunca lo corroboré, pero calculo que sí, porque íbamos caminando y entramos y estaban tocando Los Redondos y nosotras solíamos ir a ver Virus, o sea,
estábamos acostumbradas a ver bandas que en ese momento eran bandas de pubs, de lugares pequeños, veíamos Sumo también, eh, y nos quedamos muy impactadas con Los Redondos, nos quedamos así como escuchando, llegamos con el show empezado, entramos con el show empezado, y cuando terminó nos fuimos y no preguntamos cómo se llamaba la banda, no preguntamos nada, nos Mirá, fuimos así como con la experiencia. Pero a mí me quedó como ese recuerdo de algo que me había interesado y me había intrigado también. Indio me había intrigado. Estaba Willy también tocando, me acuerdo perfecto. Y bueno, y después ya vi Redondos la siguiente vez justamente en el Stud, que era un lugar que yo iba un montón y que los Redondos tocaban un montón también. Yo generalmente tenía eso de que llegaba medio tarde y llegaba con el show empezado. También los vi en la esquina del Sol, que ahí los vi por primera vez con Sims abriendo, haciendo un monólogo, porque como yo generalmente llegaba medio con el show empezado, te no perdías a conocía Enrique. la apertura que era con el monólogo, Claro. ¿viste? Y en la esquina del Sol sí, ahí lo escuché por primera vez, que me acuerdo que no me gustó. ¿No te gustó el monólogo de Eh, Sims? no me gustó. No Buenísimo. me, es que es la verdad, no Sí, sé, no me gustó, un ¿viste? monólogo Dije, ay, sí, no enloquecido, sé, me ¿no? pareció como muy, como, como, no sé, como muy agresivo, Va, claro, claro. muy engreído, no sé, como que discutí con él mentalmente, ¿viste? Sí, Este, esas cosas. sí, sí. Y bueno, y así que así los empecé a ir a ver y había un amigo que se llamaba Peluca que siempre me avisaba, me llamaba por teléfono a la casa de mis viejos al 771-4859, Muy que es bien. un número que no existe más. Muy fresca en la memoria. Claro, y él me llamaba y me decía, hoy tocan Los Redondos en tal parte. Era como el amigo que me avisaba. Mirá. Entonces, allí íbamos donde fuera que tocaran, que en ese momento eran bares en general, Ujú. Eh, barcitos. Andrea, entiendo, vos 18 años y ya uno, viste que a esa edad ya tiene ciertas curiosidades instaladas, esto que decías vos, ¿no? De ese consumo cultural, de leer mucho, de ser curiosas en general. Y eso te estaba acercando a la poesía, ¿no? Pero todavía no tanto al periodismo. No, claro, yo en esa época escribía poesía. Yo empecé a escribir poesía a los 13. Y digamos, mi interés con la escritura iba por el lado de la poesía. No, no, yo no tenía planeado ser periodista, no, no estaba en mi radar la Ujú. cuestión de ser periodista. Eh, Después empecé a escribir una novela, que fue mi primer intento de escribir una novela. Yo tengo 4 novelas, 3 publicadas y una inédita. Pero esa primera novela nunca la terminé porque no estaba preparada para escribir una novela, pero bueno, fue un intento interesante porque, viste, esos intentos fallidos igual te dejan en un lugar nuevo. O sea, eso fue un poquito más adelante, a los 19. Yo quería terminar de escribir la novela antes de cumplir los 20. Era como Sí, una forma de darle sentido a cumplir 20 años, que me parecía algo terrible cumplir 20 años. claro. Eh, y entonces quería como hacer algo trascendente y escribía mucha poesía ese verano. Yo cumplo el 31 de enero. Entonces me quedé, todo el mundo se fue de vacaciones y yo me quedé en Buenos Aires escribiendo poesías y tomando ginebra y escribiendo una novela que nunca la terminé. Y después, en finales de febrero, lo conocí a Sims. Que es la persona que me convenció de empezar a escribir artículos periodísticos. Sí. ¿Recordás cuando le dijiste que sí? Digamos, ¿cómo fue ese? Bueno, está bien, dale, Enrique, voy a escribir para vos. Fue unos meses después, sí, porque yo trabajaba de moza o hacía promociones que me disfrazaban de no sé qué y entregaba, no sé, algo. Yo era muy alta, flaca, bueno, sigo siendo muy alta, ya no tan flaca, pero tenía como un aspecto un poco así como de belleza hegemónica, digamos. Sí. Entonces, siempre me contrataban para hacer cositas de 2, 3 días y con eso, o sea, tenía trabajos así totalmente,
Esporádicos. provisorios, Claro, claro. ¿viste? Sí, sí. Y Enrique me empezó a hablar que, bueno, que por qué no escribía, que con lo bien que yo escribía, a él siempre le gustó mi escritura, desde que leyó mis primeros poemas, porque lo que él leyó fueron los poemas, Claro. que yo los escribía a máquina, y mi amiga, porque yo no me hubiese animado, fuimos un día a una reunión, mi amiga me llevó a una reunión, yo no sabía, me dijo, vos tenés que conocer a alguien, y era una reunión para sacar una revista que nunca salió también, otro proyecto fallido. Y mi amiga me dijo, no, le tenés que dar tus poemas, ya le había hablado a él de mis poemas, ¿viste? Entonces, bueno, en un momento, nada, yo tenía como los poemas así doblados, en las hojas dobladas, y en algún momento de la noche, no recuerdo en qué momento, se los di. Y después seguimos ahí tomando unos cócteles o lo que sea que tomáramos y charlando, y había muchísima gente en el bar. Bueno, pasó la noche y al día siguiente me llamó por teléfono al 771-4859. Muy bien. eh, y me acuerdo la voz, porque Enrique tenía una voz muy juvenil, a Ujú. pesar de que en ese momento tenía 40. Pero tenía una voz muy juvenil y siguió teniendo una voz juvenil durante mucho tiempo, no ya los últimos No, no, los 10 últimos. años, pero Claro, seguía claro. teniendo una voz muy juvenil. Sí, Me acuerdo que me llamó y se escuchaba atrás una máquina de escribir, se ve que estaba en la redacción del Porteño, claro. y me dijo, acá estoy leyendo tus poemas, no sé qué, bueno, me los súper elogió, no sé, supongo que me quería levantar. Capaz, ¿no? Eh, ¿Qué? Capaz que te quería levantar, ¿no? Sí, 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 sí. pero no, igual estuvo muy amable. Mira, mira. Me elogió los poemas, no sé qué, y me dijo, me invitó a ver Don Cornelio y las olas. Mira. En Andrea, Gracias, Nena, eh, que eh, iba con unas amigas holandesas y bueno, nada, es una salida que éramos una pandilla. Así que siempre sí, así fue como son muy coloridas sucede. todas tus salidas. Me gusta porque todas tienen como muchos detalles muy, muy coloridos. Andrea, ¿y recordás cuál fue? Entiendo que de noche, ¿no? Viste que el indio decía solos y de noche. Entiendo que fue de noche la primera vez que conociste al indio. ¿Que viste al indio? Mirá, sí, no, vos sabés que se me confunde, ¿viste? Porque tengo un recuerdo en un bar, de verlo hablando en un bar, en una mesa en un bar que había mucha gente, seguramente en un bar cercano a alguna de las redacciones. Y sí, me lo acuerdo él con una camiseta, me acuerdo como la camisita, ¿viste? El indio siempre muy bien arreglado, ¿no? Muy elegante. Tengo un recuerdo de él ahí hablando, después tengo un recuerdo de él en casa. Supongo que eso debe ser 88, una tarde que vino a visitarnos. Eh, y después tengo muchos recuerdos en Ramos, también en Cariló, en la casa de pista. Bueno, no sé, son muchos recuerdos. Sí, sí, ya lo Pero creo. no sé, o sea, no tengo como un recuerdo tipo el día que conocí a Indio, Está ¿no? bien, Eso sí. no, Se fue no, dando, no. digamos. Andrea, Sí, porque además como yo iba a ver a Los Redondos, antes de conocer a Sims, claro. yo iba a ver a Los Redondos, fueron como 2 años que yo fui a ver a Los Redondos. Y no es que hablaba con indio ni nada, pero viste cómo son esos lugares, que es un pub, es un lugar chiquitito, ellos terminaban de tocar y bajaban y se sentaban ahí en una mesa, o sea que era normal verlos, no era tipo, oh, qué cosa rara, o Sí, sí, sí. sea, tocaban y después estaban sentados en la mesa al lado donde estaba una. Eh, entonces no me acuerdo cuándo fue que hablé la primera vez con él. Fue como algo natural. Sí, sí, algo que se fue dando. Andrea, cuenta la historia que fue el indio quien le dijo a Enrique Sims, Vera Land tiene que ser tu editora. Y esa es una gran medalla. Sí, vos sabés que sí. A medida que pasa el tiempo, o sea, lo voy dimensionando más eso, ¿viste? Eh, la verdad es que sí, a Enrique le encantaba contarlo. Eh, a ver, no sé, porque es como largo todo eso, ¿viste? No te quiero robar un montón de tiempo, pero eh, la historia es así. Bueno, principalmente el tema que a mí me conmueve es que yo soy editora de libros en la actualidad. Tengo un sello editorial, edito libros eh, desde hace 10 años. Edité 30 y pico de libros, de los cuales algunos son míos, otros son de otros autores.
Es decir que, digamos, el tema de ser editor es algo que está en mi presente, no es Claro. algo del pasado. Sí, sí, Entonces, sí. en ese sentido, a veces me conmueve cuando pienso que Indio pescó o entendió o interpretó algo de mí que yo todavía no lo veía. Mira. Y eso es como interesante, es como algo que es fuerte, ¿viste? Sí. Eh, Así que sí, es como muy lindo. Y bueno, nada, en ese momento pasaba, Enrique tenía esta cosa de que él tenía como un tema de la semana. Y que se lo contaba a todo el mundo y que todo el mundo hablaba del tema de la semana o del día o de los 3 días o de ese momento de él, con esa personalidad que tenía tan estridente. Eh, y esos días el tema era que se había ido el jefe de redacción y que él quería que el jefe de redacción fuera Marcelo Govelo, un gran periodista musical, que en ese momento tenía 20, yo tendría 22, Marcelo tendría 26, pero Marcelo vivía en Mar del Plata, entonces el drama de Enrique era que Marcelo estaba en Mar del Plata y que entonces no podía ser el jefe de redacción de la revista Claro. porque en ese momento las distancias eran como algo que te impedía. Sí, sí, no estaba el trabajo Entonces, en un remoto. momento, ¿perdón? No estaba el trabajo remoto. Exacto. Entonces, en un momento de una noche de esos días, que Enrique estaba con eso, pensó que tenía algo que tenía que hablar con Indio, y ahí nos tomamos un taxi y nos fuimos. Yo me lo acuerdo así, ¿viste? Por ahí son recuerdos que mienten un poco, No pasa nada. Si la historia es buena, la verdad está de más. ni se debe acordar ella de eso, cómo fue. Yo me lo acuerdo así, tomamos un taxi, les tocamos el timbre en la noche y Enrique llevaba este tema, que quería que fuera Bovelo, porque Enrique tenía esa cosa de hablar con Indio, temas que eran sus temas del momento, lo que sea. Y entonces, bueno, era como eso, de que quería que fuera Bovelo y que no se podía, y ahí, bueno, fue que Indio empezó a desplegar su idea de que ese rol perfectamente lo podía asumir yo. Y bueno, para cuando amaneció, digamos, estábamos así sentados en un living conversando, Sí. muy tranqui, muy relajado todo. Ujú. Eh, Creo que estábamos los cuatro, creo que estaba Virginia, o por ahí Virginia se había ido a hacer algo, no sé, pero me parece que estábamos los cuatro. Y, bueno, nada, y en ese día finalmente Enrique se convenció. Así que sí, mira, hay dos cosas. Una es, Enrique me convence a mí de que yo sea periodista, que no estaba en mis planes, y luego Indio convence a Enrique de que yo sea editora o jefa de redacción, se decía en aquella época. Ujú. Así que son como dos cosas medio imprevistas que hicieron que yo, en vez de ser puramente escritora, digamos, que es lo que estuvo en mí desde siempre, haya tenido un camino que después amé y Seguro. sigo amando. Andrea, uno te escucha hablar y no puedo dejar de pensar en eso que vos mencionás. Se hizo de día, y bueno, y ahí un living, y Enrique Sims, y el Indio Solar, y vos, digo, un circuito muy, muy chico, muy de la intimidad, de horas y horas de hablar. Y nosotros conocemos al Indio por sus canciones y por alguna entrevista que dio y por esa con Pergolini y aquella con Tom Lupo y alguna declaración, pero después su vida fue como de un ocultismo total. Eh, ¿Cómo era el Indio en la intimidad? No, a mí me parece que era más o menos como era igual, o sea, una persona que tenía como, que hablaba sin filtro, ¿no? Decía lo que pensaba de forma espontánea. Me parece que esa era la característica de la conversación de él y eso, de alguna forma, a veces incluso puede ser incómodo para algunos, Mm, pero creo que esto lo mantuvo siempre en lo privado y en lo público. Vos escuchás cualquier fragmento de cualquier nota con él sí. y está diciendo lo que piensa, sin filtro y sin importar si eso eh, los demás piensan lo mismo o no, o están de acuerdo o no. Lo veo como alguien muy sincero y muy espontáneo. Para mí es la característica de la conversación. Y fue lo que a mí me sorprendió cuando lo conocí, que me pareció que era alguien que hablaba
eh, dejando fluir su pensamiento, que es algo sencillo si querés, pero no es tan usual. Totalmente. Andrea, vos fuiste pareja de Enrique Sims. Entiendo que también viviste sus amores y odios con el indio. Y estoy pensando en el indio siendo esto, ¿no? Hablando desde su forma de pensar y diciendo las cosas independientemente de qué le ocurra al otro con ese discurso. Y lo pienso a Enrique Sims y encuentro También, lo sí. mismo, ¿no? Entonces son como, Sí, digo, también. Sí. no quiero imaginar lo que era una discusión entre esas dos personas, ¿no? No, no sé, nunca me tocó, por suerte, siempre me tocó verlos entenderse Ujú. y pelearse a la distancia. Nunca me tocó verlos pelearse estando juntos. Sí, no, yo fui pareja de él 3 años, o sea, Claro, quiero fue aclarar poco eso tiempo porque en no me realidad, pone como claro. si yo fuera la pareja de él de toda No, la no, vida del y no es. 86 al 89. Sí, del 86 al 89, exacto. Muy bien informado este ¿Viste? caballero. Gracias. Este, sí, lo que pasa es que después, bueno, seguimos siendo muy amigos mucho tiempo y trabajando juntos, ¿no? Claro, Así que sí, no, nunca me tocó verlos pelear, por suerte. menos mal, ¿no? Y, Sí, sí, porque hubiese sido... sí, no me No, imagino, en ¿no? general se entendían, cuando estaban juntos se Claro. reentendían. Ujú. Andrea, ¿y cuándo fue la última vez que viste al indio? ¿Cuándo tuviste los últimos contactos? ¿En qué etapa fue? No, 1500 Sí, años. no, me imagino, seguro. Sí, a Poli y Sky, la última vez que los vi haber sido 94. Claro. Bueno, después me los crucé en algún lugar, digamos, que nos cruzamos y nos saludamos. Pero sí, y Indio antes, yo creo que en 92. Claro. Lo que pasa es que, sí, no sé, es como que los caminos se bifurcan a veces, ¿viste? Pero no, siempre con buenos recuerdos, en mi Seguro. parte, por lo menos. Ujú. Andrea, bueno, Bueno, hablamos un montón. ayer me compré el buzo para ir Tenés el buzo de octubre. Bien. Justo te iba a me compré el preguntar buzo para ir al velorio, al así velorio. que Y bueno, hablamos tanto del pasado, pero eh, ayer fue una parte del presente que va a quedar en la memoria de todos los argentinos y estuviste ahí. ¿Qué, qué sensaciones te quedan de esos 7 kilómetros de personas yendo a ver si podían tener un contacto, aunque sea unos segundos, ahí con eso que queda del indio acá en la tierra? mira, yo estaba acá, yo soy alérgica al humo, Ujú. ya sea de las parrillas como del cigarrillo. Mirá, qué de mala Eh, alergia para estar alrededor de Sims y del indio, ¿no? claro, es complejo para ir Es a las jodido. movilizaciones y todo, Claro. siempre es el tema es ese, yo soy alérgica al humo. Sí. O sea, no es una alergia terrible, Ujú. pero me molesta muchísimo y me deja como pequeñas secuelas, digamos, los días siguientes. Así que estaba acá dudando y digo, y nada, y estábamos dudando con mi hijo si ir o no. Mi hijo tenía ganas de ir, iba a ir con unas amigas, con unos amigos, después no había podido arreglar. Y bueno, nada, decidimos ir juntos. Y es como la sensación de, ¿y si no íbamos ahí, ¿a dónde íbamos a estar ayer, Claro. no? ¿A dónde íbamos a estar? O sea, entonces, no, fue muy lindo. Eh, yo tenía, o sea, yo estaba muy triste, la verdad es que desde el viernes me dio muchísima tristeza y fui recordando cada vez más cosas y bueno, de mi juventud y de mi vínculo con las canciones, más que nada, eh, y con la banda. Y entonces me parecía que estar con los que les estaba pasando lo mismo que a mí era lo que me iba a hacer sentir mejor. Y bueno, tal cual, la verdad es que más allá del frío, la lluvia, el humo y el Sí. cansancio, me sentí muy bien de estar entre la multitud y caminar todos para despedirlo. Seguro Que que no sí. lo despedimos tampoco, porque la verdad es Claro. que figuras así no se despiden, ¿no? Se, se quedan. Ujú.
Andrea, ya para no robarte más tiempo, porque sabemos que ahora tenés unos alumnos o algún taller o algo por el estilo. Sí, tengo mi taller literario. Muy bien, muy bien. ¿Hay alguna canción de Los Redondos? ¿Hay algo que podamos, que a vos te conecte con él? Que digas, este es el indio Solari. Y escuchás y decís, este es el indio. ¿Hay algo que...? No, me gustan montones de ¿Mm? canciones según van cambiando. Quizás ahora estoy reconectando, digamos, por ahí los últimos años escuché mucho los discos de Indio Solista, los Fundamentalistas que me encantan, los Fundamentalistas es una banda que me encanta cómo tocan las canciones de Los Redondos, me parece que las llevaron a un sonido siglo XXI. Eh, pero ahora en estos últimos tiempos empecé a reconectar con Los Redondos, sino porque justo me convocaron para un par de documentales y fui y me di cuenta de que hacía un montón que no los escuchaba y que necesitaba revisarlos. Y empecé como a revisar un poco la discografía de Los Redondos, que es súper interesante la discografía, porque eh, hay muchas más cosas quizás que las que más suenan, ¿no? Así que hoy estaba escuchando Espejismos, fue mi tema del día, si querés. Muy bien, bueno, así que nos vamos cerrando con eso. Andrea, Vera, te Da lo mencionan, mismo, no te te mencionan preocupes. los piojos en una canción, en Como Ali. Eso pone tu nombre en el cancionero popular, ¿no? Que ¿cuántos pibes que han dicho de la Vera Land, posiblemente sin saber quién eras, ¿no? Sí, también una hermosa canción, ¿no? Me encanta, la verdad es que me parece como algo, o sea, estar en una canción que la gente ama tanto y que es tan preciosa, Sí. me parece súper copado. Sí, aparte es muy musical, ¿no? El nombre que elegiste. Y después, el Mosca de 2 minutos que dice que lo pasás a buscar en un Impala rojo. ¿Eso es real? Sí, me faltó el Impala, ¿viste? Pero me gusta la imagen, Ah, porque está bien, el Impala, está bien. No importa la verdad, la imagen o es sea, claro, importante. él me imaginó de esa manera, Mm, ¿viste? Y yo creo perfecto. que no estuve a la altura porque no manejo, pero bueno. Es excelente. Por eso, la verdad no es tan importante. Vera, Andrea. Andrea, muchísimas gracias por este ratito con Radio Urbana. Eh, yo muchas veces pienso, ¿qué hago todos los días? 2 horas acá haciendo entrevistas. Hay un montón que no me interesan. Eh, pero también es una oportunidad siempre de poder hacer estas cosas tan interesantes. Y si del otro lado hay alguien escuchando y dice, mirá vos, están entrevistando a Vera Lance, si habré leído esa nota en Coso, si habré esto y lo otro, y se conectan con el Indio y con Enrique Sims y el Señor de los Venenos, y toda eso que ya no existe más. Yo estoy muy obsesionado con eso que no existe más, ¿no? Y pienso en el Indio como en esas personas jamás pensadas para ser fabricadas en serie. Y un poco de todo lo que estuvimos hablando ya no se fabrica más. Ni el Impala, ni Sims, ni el Indio. Pero bueno, por suerte nos queda esta posibilidad de cada tanto revivirlo con una entrevista. Muchas gracias, querido. Por favor, Andrea, Cariños Vera, a muchas todos ahí gracias. en el estudio y a todas y todos los oyentes. Un gran Buenísimo. abrazo. Yo tengo tu WhatsApp, yo te prometo que te voy a volver a escribir para hacer otra nota otro día si hablamos de cómo es ser mujer en ese mundo de unos salvajes biodos arriba de, no sé, de algún auto, de esas cosas. Me interesa muchísimo eso. Y hablamos del libro de Estelares y de lo que vos tengas ganas. Hablamos más de vos que del Indio. Dale, bueno, sale mi libro de Iggy Pop, así que la Bueno, próxima ahí vez está. vamos La a tener que próxima hablar vez del cuando libro de salga el Iggy. libro de Iggy Pop. Claro. Verá, muchísimas gracias. Abrazo. Que estés bien. Chao, hasta luego. Bueno, Vera Land en total normalidad. Andrea Álvarez Mujica en los papeles. Pero ¿a quién le importan los papeles cuando estamos hablando del Indio Solari? Quedó casi como un chiste, ¿no? Lo de los papeles relacionados al Indio Solari, pero les aseguro que no. Bueno, ahí la tienen, Vera Land. Estuvo hasta que se hizo de día con el Indio en un living, ¿no? Vaya uno a saber charlando qué. Lo pudo ver en esos reductos parecidos a un sótano. Tuvo la suerte de que el Indio la señala y le diga a Enrique Sims, ni más ni menos, ella tiene que ser tu jefa de redacción.
nada más y nada menos que de la revista Cerdos y Peces. Bueno, esa es Vera Land. Me parece que entre todas las personas que uno puede elegir para entrevistar, para hablar del Indio Solari, Vera es de las que verdaderamente importan. Ya nos vamos. Este espejismo pasará.